Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen varias longitudes y latitudes en su ubicación y, por supuesto, no hay que descartar la enrarecida situación jamás provocada por la República Bolivariana de Venezuela que hay en la frontera entre nuestro país y Colombia. No olvidemos que Colombia tiene 7 bases estadounidenses en su territorio. 7, número bíblico. Las mismas que nos negamos a tener nosotros aquí, no aceptamos ni una, cuando el comandante eterno dijo: señores, no queremos bases extranjeras en nuestro territorio. Esta es la patria de Bolívar. Esto es una cuestión de dignidad. Entonces nos colocaron algunas enfrente en las islas holandesas, que son OTAN, y luego vino gente que se bajó los pantalones 7 veces y aceptó 7 bases. Santander, definitivamente, no Bolívar. Santander, el traidor Santander, inspiraba acciones como esta y las sigue inspirando. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar para iniciar nuestro dossier de hoy. Hoy el tema tiene que ver con un conspicuo representante de los problemas del Medio Oriente, que no son... Bueno, el representante de Israel, Netanyahu, ¿no? El mismo que mandó asesores militares a la hermana República de Colombia, ¿no? Y Netanyahu, con un padre de 102 años, jamás podría, un patriarca que observaba a todos y jamás podría haber dado un bracito a torcer a favor, como todo el mundo grita, todo el planeta, de los palestinos, ¿no? Tampoco le sale de adentro. Además, Netanyahu tiene un problema de mirarse al espejo frente a ese patriarca. Su otro hermano murió como comando experto de paracaidistas en el famoso rescate de Entebbe. Es decir, el héroe épico de la familia es su hermanito, y él, como jefe de gobierno de Israel, no puede ser menos mientras viva el patriarca. Pero ya lo llevan los genes, ¿no? No va a negociar nada a favor de los palestinos, por lo visto. Bueno, los genes es una metáfora, ¿no? Se supone que hay razonamientos, pero... Ahora, la gente no ignora quién es Netanyahu. Y en una pacífica ciudad como Londres, donde uno puede ir, y lo he visto a la ida y a la vuelta de Malvinas, había una escala obligatoria allí, uno puede salir a manifestar lo que le dé la gana mientras lo haga pacífica y ordenadamente. Bueno, resulta que Netanyahu va de visita a Londres, uno de los responsables de aquella extraña participación de Palestina, ¿no? Y antes de que llegue, ya la juventud, la gente que lee, que entiende algo, ha empezado a hacer manifestaciones en contra de Netanyahu. Ya iban por 107.000 firmas, además, en contra de su presencia. Vean el prestigio que tiene Netanyahu en la capital del viejo imperio, ¿no? Pero mejor veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Podría contarles algunas anécdotas de algún debate en el que participa en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ese cenotafio es el ombligo patriótico del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todos los desfiles pasan por aquí, a veces se bifurcan, a veces no. Pero ese cenotafio es muy simbólico, y vean las manifestaciones que había allí en pro y en contra. Paremos de armar a Israel, libertad para Palestina. Estos eran jóvenes de todas las tendencias, no crean que son todos palestinos los que están ahí. Arresten a Netanyahu, asesino de niños y criminal de guerras. www.inminds.com. El ombligo del viejo imperio reacciona contra la presencia de un asesino de niños, como le llaman. Marjorie dice, él tiene que ser detenido, es una evidencia los crímenes de guerra, él fue quien ordenó esto, y este enfoque de mano no dura, como hemos visto.
David Cameron acaba de dar pruebas durante la semana pasada de que los aviones no tripulados pueden ser muy precisos en sus objetivos. Entonces, ¿a qué le llaman daño colateral cuando matan niños, bebés? ¿Esto no es evidencia de lo que eran los objetivos? Estos eran los blancos. Sara dice, he venido aquí para asegurarme de que Netanyahu sepa que es desagradable. Desagradable, para decirlo por lo menos, ¿no? Estamos muy contentos del hecho de que nuestro primer ministro está tratando con un país terrorista. No, estamos protestando. Un país terrorista como Israel, que lanza constantemente bombas en Gaza, en Cisjordania, y construye constantemente asentamientos en territorio palestino. Mientras tanto, había una movilización que sí le daba una calurosa bienvenida. Hay un ratón Mickey ahí, ¿no? A Netanyahu. Ari Miller, director ejecutivo de la Federación Sionista, decía: si no estoy de acuerdo con el primer ministro Cameron, eso no me convierte en antibritánica. Es que yo tenga una visión política en desacuerdo con Netanyahu. No hay nada malo en eso en absoluto. Pero en desacuerdo con la simple existencia del único Estado judío en el mundo, ahí es donde trazo una línea. Bárbara dice, ¿por qué no alguien aquí va sobre el líder sirio Assad? ¿Por qué Netanyahu? Yo no lo puedo creer. Esta gente está muriendo terriblemente. Todos están saliendo de los países árabes hacia Europa porque no son libres en los países islámicos. Bueno, como ven, hemos balanceado ambas protestas, pero la absoluta minoritaria es la que es a favor de Netanyahu. Los manifestantes cerca de Downing Street y antes de la visita de Bibi se hicieron conspicuos. Unos 300 ondeaban banderas y pancartas de Palestina libre, protagonizaron una ruidosa protesta en el centro de Londres en contra de la visita de 2 días de Netanyahu a Gran Bretaña. Las escaramuzas con la policía estallaron ante la evidencia y la cercanía de que Downing Street, donde vive el primer ministro británico David Cameron, es donde se reunirá el jueves 10 de septiembre. Evidentemente, aquí se mezclaban unos y otros, pero la policía trataba de mantener ahí una especie de línea divisoria, ¿no? Lo cierto es que hasta ahora, más de 107.000 personas en Gran Bretaña han firmado una petición en línea para que pongan preso a Netanyahu después de los combates del año pasado entre Israel y Hamas en Gaza. Él tiene que ser detenido. Esto es evidencia de crímenes de guerra. Él fue quien ordenó esto, decía Marjorie Buhari, una enfermera que asistía a la protesta. También dijo que la divulgación del primer ministro británico del Parlamento, que la Real Fuerza Aérea había estado matando a trabajadores en el Estado Islámico en Siria con ataques aéreos precisos, demostró que Netanyahu también había atacado a civiles en Gaza el verano pasado y que estaban en el mismo estilo de acción, decía ella. Ciudadano británico palestino Zahra Al-Qaete había venido a protestar también Ben Gurión antes de partir hacia Londres. Europa debe apoyar a Israel, pero no presionar a Israel. No debe atacar a Israel. Debe apoyar a Israel, que es el único escudo real de Europa en el Medio Oriente contra el Islam extremista que está en aumento. Estamos listos para trabajar juntos con Europa, África y otros lugares con el fin de luchar contra el extremista Islam. Pero esto requiere un cambio de actitud y este cambio llevará tiempo, pero vamos a llevar a cabo esta tarea. Este será uno de los puntos de enfoque de mis conversaciones con David Cameron. Lo segundo es que debemos luchar contra el Estado extremista, y vuelve sobre el tema, no solo en nuestras fronteras, como lo estamos haciendo, sino también dentro de nuestro territorio, y en el momento en que vuelva yo a celebrar una reunión para resumir la conducción y la construcción de fuerzas sobre la intensificación de la aplicación de las medidas y sobre sanciones máximas o mínimas, sobre la voladura de las casas de los terroristas suicidas, sobre otros pasos, tenemos la intención de tomar cualquier trato que permita que mi política de tolerancia cero para el terrorismo sea llevado adelante. Bueno, Netanyahu, como ven, tenía una cara muy poco tranquila, muy poco descansada, porque sabe lo que le está esperando en Londres, ¿no? Y antes de subir, también la Mukata,
después que destruyeron toda la zona palestina, se reconstruyó esto como, esta sería lo que queda de una especie de casa de gobierno de Palestina. También la Mucata era epicentro hoy de las declaraciones. Y hay una guerra de comunicados, como es costumbre, mientras ocurre una visita importante que viene precisamente de Europa. En Ramallah, en la Mucata, en la margen occidental, el presidente del Consejo Europeo se reúne con Mahmoud Abbas, visita también el memorial del Holocausto en Israel, porque fue a cada uno a balancear a cada uno de los dos bandos, ¿no? Los líderes discutieron formas de revivir las conversaciones de paz con Israel que se derrumbaron en abril pasado. Y aquí estaba en el monumento al Holocausto, ¿no? Vean lo que yo les decía, no es necesario para nada arrodillarse ni tener que inclinarse. Hay una llave que permite hacer eso y el invitado de honor se le permite hacer eso. A quien les habla le tocó estar allí y se le dio el honor de hacer eso también, avivar la llama eterna. Por eso cuando vimos a alguien arrodillarse dijimos, eso no es necesario. Bueno, más temprano, miércoles, Tax visitó, como vimos, el memorial del Holocausto. Y Abbas apela a la ONU para que Israel dé entrada a refugiados palestinos de Siria, ¿no? Mientras tanto, en Praga, Checoslovaquia, el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, se reunía con el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, y las declaraciones eran bastante a tono con las circunstancias, ¿no? El secretario general Jens Stoltenberg decía, estoy preocupado por los informes sobre el aumento de la presión militar en Siria y eso no va a contribuir a la solución del conflicto. Creo que es importante apoyar ahora todos los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto en Siria. Apoyamos mucho los esfuerzos de las Naciones Unidas para tratar de encontrar la solución política al conflicto. Pero también es una responsabilidad nacional lo que respecta al tráfico aéreo civil. Eso es algo que está regulado por un acuerdo internacional. No puedo comentar más en detalle sobre eso, pero como observación general yo diría que estamos preocupados por los informes sobre el aumento de la presencia militar rusa en Siria. La OTAN preocupada por la presencia de Rusia en Siria, dice Stoltenberg, que se unió a otros líderes occidentales para pedir una política que dé una solución militar a los 4 años de la guerra civil que afecta a ambos lados y que ha matado 250.000 personas y conducido a 23 millones de personas de Siria fuera de sus hogares, según algunas estimaciones. La OTAN preocupada por la mayor presencia militar de Rusia en Siria. Y aquí estamos en Washington, en el Brookings Institute, un think tank de política exterior, y Hillary Clinton dice, ahora hay un acuerdo amplio sobre el programa nuclear de Irán. ¿Es perfecto? Bueno, por supuesto que no. No hay acuerdo como este, pero es un fuerte acuerdo. Sí lo es. Y nosotros absolutamente no deberíamos rechazarlo. Entre otra pregunta dijo, aquellos de nosotros que hemos estado ahí en el frente diplomático saben que la diplomacia no es la búsqueda de la perfección, es el equilibrio del riesgo y en general el curso en los momentos que nos permitan alejarnos más de los riesgos, curso más adecuado, ¿no? Luego otra pregunta en el Brookings dijo, este es un think tank donde las preguntas no son fáciles, ¿no? Dijo, la conclusión es que se lleva a cabo los principales objetivos que nos propusimos alcanzar. Se bloquea cada vía para Irán en el intento de conseguir una bomba nuclear, nos da mejores herramientas para la verificación e inspección y obliga al cumplimiento riguroso. Madam Secretary, you talked about how you would use American muscle. Luego habló sobre la reacción de los musulmanes, incluso los estadounidenses, ¿no? Dice, los iraníes y el mundo necesitan entender que vamos a actuar con decisión si es necesario. Así que aquí mi mensaje a los líderes de Irán. Los Estados Unidos nunca permitirán que ustedes adquieran un arma nuclear.
Si llego y soy presidente, como presidenta voy a tomar cuantas acciones sean necesarias para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados. No voy a dudar en tomar una acción militar. Si Irán intenta obtener un arma nuclear, y pondré a mi sucesor en capacidad de hacer creíble la misma promesa. Vamos a dejar claro a Irán que nuestro compromiso nacional para la prevención no vacilará en función de quién esté en el poder, y este compromiso es permanente. Depending on who's in office. It's permanent. En suma, ella dijo, si Irán fabrica un arma nuclear, sin duda será atacado. Mientras tanto, en Moscú, el canciller con más horas de vuelo en el planeta, el decano, Sergei Lavrov, decía, mientras se reunía además con representantes de su contraparte en Sudán, ¿no? Barnaba Marial Benjamin, y hablando de esperanzas sobre que se arregle la arena internacional, decía, por supuesto estamos a favor de la construcción de buenas relaciones de vecindad y amistad entre la República de Sudán del Sur y Sudán. Esperamos que las próximas conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ibrahim Gandour, mañana en Moscú, sean útiles y productivas. Su contraparte de Sudán, Barnaba Marial Benjamin, dijo, muchas gracias, Su Excelencia, por la organización de este gran encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ibrahim Gandour, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Sudán del Sur. Creo que esta reunión trilateral es tan estratégica y especial por el gran esfuerzo que pusimos para ver que nos reuniéramos para resolver nuestras diferencias. Todo esto porque Rusia se comprometió a mejorar las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur. Y Rusia espera que las conversaciones entre los ministros de Exteriores sea fructífera. Así lo reiteró Lavrov, que es el comandante de este gigantesco barco. Está la arquitectura típica de la época soviética, ¿no? Impresionante la sede de la Cancillería rusa. Y cuando uno está al pie de ella, más. Seguimos en Moscú. Sergei Lavrov y vicepresidente de República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández. El canciller ruso, luego de recibirles en la habitual sala para delegaciones más o menos numerosas, con la vicepresidente Margarita Cedeño, decía, mañana el Foro Mundial comienza su trabajo en los temas de cooperación en campos como la red de seguridad social, la provisión de alimentos y la nutrición. El foro se lleva a cabo de acuerdo con el Banco Mundial y así se realizó y estamos muy contentos de que se haya decidido participar en este importante evento. Margarita Cedeño de Fernández, de República Dominicana, respondió. Bueno, pero por supuesto que teníamos que aprovechar la oportunidad para conmemorar también nuestros 70 años de relaciones diplomáticas. Así es que es un gusto pues estar aquí con ustedes y poder compartir. Reunión entonces de la República Dominicana a través de la vicepresidenta Fernández con Lavrov. Hablan del próximo Foro Económico Mundial que se celebrará en la ciudad de Dilian, en China, la provincia de Liaoning. Y Lavrov dijo que mañana el Foro Mundial comienza con trabajos en los temas de cooperación en campos como la red de seguridad social, la provisión de alimentos y la nutrición. Y el foro se llevó a cabo de acuerdo con el Banco Mundial y estamos muy contentos. Vean la arquitectura de la época soviética, un edificio gigantesco, pesado en su diseño, que da una idea de proyectar poder, ¿no? Bueno, entre la guerra informativa y mediática que hay en todo conflicto, lo que estamos viendo parece ser la gente de Al-Nusra en Abu Dur, en el aeropuerto de Abu Dur, y un autoprogramado reportero del canal Siria Libre dice, Jabhat al-Nusra alcanzó el aeropuerto de Abu al-Duhur, Dios es grande. El canal libre sirio se encuentra dentro del aeropuerto militar de Abu Duhur, que está siendo testigo de una operación militar llevada a cabo por Jabhat al-Nusra. Como vemos, los combatientes están cubriendo los últimos edificios donde se ubican los matones de Assad, dicen. Así como Irán y Hezbollah también actúan como militantes. Los rebeldes tomaron fotografía al noreste de la base aérea de Siria y la televisión estatal hizo algunas tomas también.
Las fotografías mostraban a los combatientes de pie delante de aviones con sus brazos al aire y el video, publicado en línea por los rebeldes, también mostró lo que se dice son los ataques a la base. كاميرا قناة السوري الحر الآن من قلب مطار أبو الظهور العسكري. هذا المطار الذي يشهد عملية عسكرية واسعة يقوم بها أسود جبهة النصرة. كما نرى الآن أسود جبهة النصرة يقومون بتمشيط آخر. La televisión estatal dijo el miércoles que las tropas sirias se habían retirado de la base después de un asedio de 2 años por los insurgentes liderados por los islamistas, lo que aumenta la presión sobre las zonas costeras controladas por el gobierno al norte de la capital. Y esto parece ser Homs y Idlib en Siria. Las bombas de barril han generado enormes daños y el desplazamiento, además de las tropas, hablan de lo que parece ser un muy fluido frente. Pero además aquí hay una gigantesca tormenta de arena que golpea el oeste de Siria, Arija, atacada ya por un ataque aéreo. La gente de la región publica fotos en línea, enormes nubes de polvo. A los niños hay que protegerlos con oxígeno extra. Les diré, yo he vivido me ha tocado vivir la espectacular experiencia de 2 tormentas de arena en el Sáhara, 4.000 kilómetros adentro con el Frente Polisario. Les aseguro que es una experiencia inolvidable y terrible. Allahu Akbar. Las imágenes mostraban también enormes columnas de humo que se levantaban al cielo después del bombardeo y la población civil y los trabajadores de defensa civil tratando de rescatar a los sobrevivientes de debajo de los escombros. Los trabajadores de rescate dijeron que se había causado enorme destrucción. La Fuerza Aérea lanzó una bomba barril en Arija. De acuerdo con los escombros que ahora estamos viendo, esto muy probablemente, más que un barril, es un contenedor con bombas. Lo dejaron caer sobre nosotros, como se puede ver. 4 edificios han desaparecido. El recuento inicial es de 5 mártires y 21 heridos. Y todavía estamos tratando de rescatar a un bebé atrapado bajo los escombros. Espero que podamos sacarlo con vida. Estamos buscando para tratar de alcanzarlo. Si Dios quiere, vamos a encontrarlo y sacarlo de debajo de los escombros. Y tenemos la esperanza de sacarlo vivo. Mientras tanto, en Canberra, Australia, el primer australiano Tony Abbott decía: es por eso que después de una cuidadosa consideración y respuesta a la solicitud de hace algunas semanas por el presidente Obama, el gobierno también ha decidido ampliar los ataques aéreos actuales de la Fuerza Aérea de Australia contra el Estado Islámico, Daesh, en Irak, objetivos de Daesh en Siria también. No puede haber estabilidad si no hay fin a la persecución y el sufrimiento en el Medio Oriente y hasta que el culto de la muerte de Daesh sea degradado y finalmente destruido. Nuestras Fuerzas Armadas están haciendo lo mismo en Irak y tenemos que hacerlo en Siria también. No podemos derrotar Daesh en Irak sin derrotar Daesh en Siria también. Y enfatizo que nuestros aviones se dirigen a Daesh, no al régimen de Assad. Ante una pregunta, el jefe de la Fuerza de Defensa, Mariscal del Aire, Mark Binskin, dijo: creo que los objetivos van a ser tan difíciles de encontrar en Siria como en Irak. Las operaciones aéreas en los últimos 12 meses han enviado a Daesh a sus refugios subterráneos, que son más difíciles de encontrar. Pero eso también significa que es más difícil para ellos maniobrar, y una parte de las operaciones aéreas en Siria es asegurar que disminuyamos su maniobrabilidad y su capacidad para reabastecer sus fuerzas en Irak. Australia extiende pues sus ataques aéreos de Irak en Siria. Y esto es una importante postal de Moscú en un momento especial. Muchas luces, muchos efectos, pero además es un concurso importantísimo de bandas militares. Presten atención a esto.
orden cerrado llevado al máximo. Folclore tradicional y algunas canciones de la Segunda Guerra. Ahora, esto no fue solo para hombres, ¿no? Aquí han participado decenas de naciones con sus respectivas bandas militares. Pero la octava edición del Spasskaya Tower, la Torre Spasskaya, Festival Militar Internacional, en pleno desarrollo en Moscú. Bandas de música de 14 países participaron en el festival, entre ellos Pakistán, Japón, China, Bélgica, España y la propia Rusia, por supuesto. Comenzó el 5 de septiembre y durará hasta el 13 de septiembre. Мне нравится все, что здесь происходит. Во-первых, четкий строй, отлаженность всех действий, руководство. То есть, организация замечательная. Dishka dice, me gusta todo lo que está pasando aquí. Una operación muy precisa, las acciones perfectamente sincronizadas. Está maravillosamente organizado. Vean la cantidad de faroles chinos montados allí haciendo equilibrio sobre un... Alexander dice, estoy muy impresionado, es inusual lo que han hecho acá los japoneses. Estas velas voladoras que tienen que mantener constantemente y gestionarlas, muy inesperado e inusual. Es la primera vez que veo algo así y resulta difícil expresar mis sentimientos. Ahora, si creyeron que el orden cerrado era solo de los caballeros, vean a las damas y vean cómo lo hacen. Creo que eso merece ser visto otra vez, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo vemos de nuevo? Creo que vale la pena. No ocurre todos los días. Y esto ocurre en Moscú cuando realmente las damas deciden, vamos a competir. Hasta el clima estaba fuerte, ¿eh? Bueno, impresionante, realmente impresionante. Cualquiera que haya pasado por una academia militar sabe lo que significa eso. Bueno, es la hora de un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos. Cuba y Estados Unidos recibirán por primera vez la visita del Papa Francisco y Telesur prepara un gran despliegue en ambos países para ofrecer la más completa cobertura de este histórico recorrido. Vea en nuestra pantalla el mensaje que el Sumo Pontífice Latinoamericano llevará a los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy están en casa, en la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, fue necesario poner en evidencia la posición soberana de nuestro país y responder
a los mensajes que vienen de la hermana república, que al mejor estilo de Santander aceptó 7 bases extranjeras. Traición a la patria grande, pero bueno. La voz cantante la lleva como corresponde el presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien responde a declaraciones provenientes de la hermana nación. Por lo tanto, no tenemos nada que editorializar, simplemente compartir con ustedes estos acontecimientos en pleno desarrollo que marcan la posición. Quiero una gran consulta profunda en la Venezuela profunda, porque estoy empeñado y lo voy a lograr con el favor de Dios, su bendición, de nuestra Virgen de Coromoto, de la Virgen del Valle, con el favor de la oración generosa de usted, mujer de la patria, de usted, hombre de la patria, con sus bendiciones, voy a lograr, y cuando digo voy, digo vamos a lograr una frontera nueva de paz, y a los paramilitares los voy a extirpar, a derrotar. Ya basta para el militarismo y de asesinato de colombianos y venezolanos, ya basta. Yo sí me lo propongo y nosotros lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Nos los proponemos porque no tenemos compromiso con paramilitares. Jamás en Venezuela ha habido fosas comunes. Bien bueno el debate que se ha abierto a nivel mundial. Ya en el mundo la gente empieza a preguntarse qué es eso de fosas comunes por allá por la Corte Penal Internacional. Es un exabrupto. Ustedes saben, queridos compatriotas, que el Estado colombiano ha metido una demanda contra mí como presidente, contra la canciller de la República, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por delitos de lesa humanidad, y ha pedido nuestra captura internacional. ¿Ustedes saben eso? Díganme ustedes, queridos compatriotas, ¿quién debe ir a la Corte Penal Internacional? ¿Los responsables de las fosas comunes? ¿O un presidente humanista, cristiano y bolivariano como yo? Pero sale la derecha maltrecha de Venezuela y sus funcionarios ahí mismo, sí, que se lleven preso a Maduro. Ay, Dios mío, dejen quieto a quien quieto está. Dios los ilumine para que dejen quieto a quien quieto está. Miren que Venezuela, como decía Bolívar, es un erizo. Ya lo vamos a escuchar. Dejen quieto a quien quieto está. Y por favor, no hagan el ridículo en el mundo. No hagan el ridículo en el mundo. Cuidado si los acusadores terminan siendo acusados y presos. Porque bastantes fosas comunes, bastantes pruebas hay de descuartizamiento de centenares de jóvenes colombianos. ¿Y el narcotráfico? Es que el narcotráfico llegó del cielo. El presidente de Colombia ha aceptado hoy la verdad que yo he levantado nuevamente. El mundo debe saber que Colombia es la principal productora de cocaína. ¿Por culpa del pueblo o por culpa de las oligarquías? ¿Quién es responsable de que Colombia sea el paraíso de producción de cocaína que nos ha llevado a nosotros nuestra frontera? En época de la Cuarta República estaba plagada también de sembradíos. Y desde el año 2006 somos territorio libre de cultivo, de plantas ilícitas, de dedicación de droga. Territorio libre de producción de droga es Venezuela. Somos víctimas del ataque del narcotráfico, y el comandante Chávez aprobó la ley de interdicción aérea, primera ley en toda América, y la hemos utilizado y hemos bajado a más de 40 aeronaves. Nuestros F-16, saludo a nuestros pilotos F-16 y de Sukhoi, y estamos todas las noches y madrugadas patrullando por aire, por todos lados, combatiendo algo de que somos víctimas, porque la droga la producen de aquel lado. Por eso queremos la paz en Colombia, queremos la paz. Y ustedes saben, presidente Santos, que a pesar de las graves ofensas que usted ha emitido contra Venezuela hoy, presidente Santos
hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra la revolución constitucional, legítima y popular bolivariana de Venezuela, contra el presidente de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, que jamás se hayan emitido en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la historia de 200 años. Hoy es muy lamentable, es muy lamentable. Yo vi al presidente Santos hoy fuera de sí, fuera de sí. Le vi la cara profunda. No parecía el presidente Santos que yo he conocido. En la cara se le abrió y apareciera Santander, con todo su odio contra la historia humilde pero digna y heroica de Venezuela. Somos un pueblo heroico y yo soy hijo de ese pueblo, del pueblo heroico de Bolívar. Y sigo diciéndole, esta piel que está aquí, hermosa, brillante, con este color, son 500 años de lucha. Soy un obrero, sí, presidente Santos, soy un obrero. Y me siento orgulloso de serlo. Me da alergia a la oligarquía. Me da alergia, porque sé que las oligarquías están sobre montañas de injusticias y de pueblos explotados de varios siglos. Y sus riquezas y sus palacios fueron construidos sobre el lomo de los indios, de los negros, de los metizos, de los trabajadores. Y sus riquezas no son de ustedes, son de un pueblo que se las saquearon. Todas las oligarquías. Y esta revolución tiene una marca anti-oligárquica y no nos la van a quitar. Es una revolución victoriosa en todos los sentidos. ¿Con dificultades? Claro que sí. La guerra económica. Ay, podría decir no sé cuántas cosas. Dificultades hay. Claro que sí. Y las enfrentamos con el pueblo. Una guerra económica brutal. Pero busquemos los indicadores, los números, pero busquemos la realidad. Es la más importante. Y que los pueblos saquen sus propias conclusiones. Cada pueblo sacará sus conclusiones. Y yo lo veía usted hablando, presidente Santos, al cual respeto. Usted es presidente de un país. Yo lo respeto. Creo que a partir de hoy usted ha cometido un error muy grave, que es irrespetar al presidente de Venezuela. Pero así todo, tengo que decir que a pesar de sus expresiones ofensivas e irrespetuosas a nuestra historia, yo como presidente de Venezuela estoy obligado a hablar con usted y a resolver por la vía de la diplomacia y el diálogo estos urgentes y muy graves asuntos de la frontera colombo-venezolana. Y que usted como presidente asuma y se ponga los pantalones y asuma la seguridad de su frontera, junto al pueblo de la frontera. Y yo asumiré mis responsabilidades. Estuvo hoy en Venezuela el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Vino a hacer un conjunto de gestiones, conversamos largamente. América del Sur, América Latina, hermanos, están pendientes y preocupados porque no escale esta situación, por la campaña de odio que hay y porque esto se pueda canalizar por la vía diplomática. Yo le he dicho al canciller Patiño, estoy listo a donde ustedes digan, cuando ustedes digan y como ustedes digan, a verme cara a cara con el presidente Santos. Y quiero ver la cara de Santos al presidente que yo he conocido, no la cara de odio de Santander que hoy desde el Palacio de Nariño se vio, ofendiendo a la historia de Venezuela. Creo, presidente Santos, que usted debió haber pensado mejor, debió haber respirado profundo para que no cometiera ese error tremendo que ha cometido hoy. Es un error, presidente Santos.
meterse con nuestra historia. Es un error gravísimo. Por eso yo llamo al pueblo colombiano que vive en Venezuela a la paz, al diálogo, a construir los criterios de una nueva frontera. Ojalá le den la oportunidad, digo yo, por cuestiones de democracia, ¿verdad? Porque la democracia es participación del pueblo, es decisión del pueblo. O hay poder del pueblo o no hay democracia. O se convoca al pueblo a hacer las políticas y se le toma en cuenta, se escucha y se decide con el pueblo, o no hay democracia. Digo, porque el presidente Santos abrió un debate sobre la democracia, desde supuestos falsos que le escriben los asesores, etcétera, etcétera. Ojalá al pueblo colombiano dentro de Colombia y en la frontera se les consulte qué tipo de frontera quieren tener. Yo estoy seguro que el pueblo de Cúcuta, que el pueblo de Maicao, etcétera, etcétera, van a opinar igual que el pueblo de Venezuela, que quieren que se acabe la dictadura de los paramilitares y que se acabe toda la criminalidad que hay en la frontera. Igualmente estuvimos preparando, he encargado especialmente al vicepresidente ejecutivo, al secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Deiboe, al defensor del pueblo Tarek William Saad, que ha llegado con una exitosa jornada de trabajo en Ginebra, exponiendo la verdad de Venezuela, y a la canciller de la República, que ahora es vicepresidenta política de gobierno, para que preparen la próxima semana, ya están los preparativos, las invitaciones, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos sobre la frontera colombo-venezolana y sobre el éxodo humanitario masivo de Colombia a Venezuela. Ahí están los números. Ahí están los números. Y los números no mienten. Yo estaba viendo, canciller, el plan que aprobó la Unión Europea para recibir a 120.000 migrantes de África y de Siria, pueblos víctimas de las guerras imperialistas de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán, los pueblos donde el imperio ha puesto sus garras. Y ahora esos pueblos están, bueno, caminando masivamente en un éxodo gigantesco hacia Europa. Es la tragedia humanitaria más dolorosa de este momento en la humanidad, valga la expresión. Bueno, solamente, fíjense ustedes, en los primeros 8 meses de este año han ingresado y se han venido para Venezuela 140.000 colombianos, en cifras que pudiéramos llamar conservadoras. ¿Por qué son conservadoras? Porque son aplicando estrictas metodologías internacionales. Si aplicáramos metodologías un poco más amplias, inclusivas, esta cifra pudiera multiplicarse. El año pasado ingresaron 144.000. El año 2013 ingresaron 166.000. El año 2012, el año en que ganó nuestro comandante Hugo Chávez, ingresaron 188.000. Es un éxodo masivo, sin lugar a dudas. Aplicando metodología, y eso lo sabe el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Así que no tapemos la realidad. Uno tapando los problemas no es la forma de resolverlo. Al contrario, el método chavista, que es el método correcto científico, nos dice que es destapando los problemas, es viendo el problema crudo. Yo por eso quiero la reunión con el presidente Santos, para mostrar esta verdad y para que hagamos un plan Colombia y Venezuela, para que hagamos un plan con apoyo de organismos mundiales. He propuesto que se configure una comisión suramericana de la verdad de la frontera colombo-venezolana,
y vengan expertos de Sudamérica a ayudarnos. Es necesario, es urgente y es obligante. Nos vengan a ayudar porque un país de 27 millones, miren, toda Europa, con el poder económico que tiene, institucional, toda Europa está recibiendo 120.000 y nosotros en un año estamos recibiendo 140.000. Por favor, es un país de 27 millones que está haciendo un gran esfuerzo de crecimiento económico, de desarrollo, de diversificación y sobre todo de inversión de nuestra riqueza nacional. Nuestra riqueza nacional no está en las cuentas de los oligarcas y los ricos. Nuestra riqueza nacional está en la educación pública, en la salud pública, en las misiones, en el derecho a recreación del pueblo, en los derechos populares. Entonces, es un peso fuerte para Venezuela, vuelvo y lo repito. Y eso es un tema que hay que hablar entre los dos gobiernos. Y queremos que esta conferencia internacional arroje luces para tomar experiencias en otras partes del mundo a la luz del derecho humanitario internacional, porque sin lugar a dudas es una grave violación a los derechos humanos la separación familiar de miles y miles y miles de colombianos y colombianas de sus hijos que los dejan allá. ¿Cuántas mujeres colombianas? Lo digo por la mujer, por lo que decía Ali Primera en una de sus canciones, porque el dolor en la hembra es mayor, porque es mayor el dolor en la hembra, es mayor el dolor en la mujer, que lleva 4 o 5 muchachos, y el dolor de dejarlos, muchas mujeres que han dejado sus hijos en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Medellín, Cúcuta para venirse a trabajar aquí, y no pueden ver a sus hijos. ¿Qué más grave violación de los derechos humanos que es? Pasa un año, pasa otro y no los ven. Yo conozco casos, los conozco bien. Y miento, yo estoy mintiendo con esto. Presidente Santos, solo aferrados a la verdad, con respeto, podemos avanzar. Yo le he propuesto al canciller Patiño y le he propuesto a los gobiernos amigos de Sudamérica y Latinoamérica que han llamado. Les he propuesto que busquemos ese encuentro cara a cara. Yo estoy listo. Ni pongo condiciones, ni acepto condiciones. Listo. Yo podría poner una cantidad de condiciones, una lista completa podría sacar. Si las pongo, ustedes saben para qué es, ¿no? Para que no haya reunión. Quien pone condiciones que no quiere reunirse. Una buena excusa. Pero es una excusa medio infantil también, porque queda como al desnudo. Yo no pongo condiciones, yo voy a donde me cite. El presidente Correa, el presidente Tabaré, la presidenta Cristina, Dilma, todos los que están partícipes de esta iniciativa de paz, de diálogo. Desde el primer día lo dije. Ahora no vamos a echar la culpa que tú lo dijiste, que yo lo dije, ¿no? Es momento de actuar y de sentarnos. Pero yo propongo desde ya que se trabaje en las cancillerías para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz, convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela. Un pacto, un acuerdo, como se le quiera decir, de convivencia, coexistencia, respeto. Se respete el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación y a construir el modelo constitucional, el Estado de Derecho, social, justicia, democrático, la sociedad socialista nuestra americana, la sociedad profundamente humanista, cristiana que estamos construyendo, con la imperfección que pueda tener, con los errores que pueda tener y las grandes ventajas que sin lugar a duda tiene.
Y nosotros seguiremos respetando el modelo capitalista o como lo quieran llamar, no sé cómo lo llaman, que se construye o existe en Colombia. Ha llegado la hora de restablecer la sensatez de la coexistencia y la convivencia. Y que un día como hoy, hoy es 9 de septiembre, un día como hoy, lo dejemos en la historia como una página triste, oscura, con la intervención que ha hecho el presidente Santos, que ha roto todas las reglas básicas del respeto al modelo venezolano, al pueblo venezolano, al presidente legítimo de Venezuela, de la coexistencia, de la convivencia. Ha roto todos los mecanismos, ha roto todo lo básico que debe respetarse. Así que la próxima semana ya anunciará el vicepresidente, la canciller, la realización de esta conferencia internacional de derechos humanos en la frontera y todo el tema del éxodo humanitario. Son temas que hay que tratar. Hay que tratar con capacidad. Con capacidad. Bueno, hemos estado trabajando, pues. Y yo he querido expresar a nuestro pueblo, llamar a nuestro pueblo a la máxima conciencia, no caer en provocaciones con los ataques que nos han hecho hoy desde Bogotá, a tener una visión bolivariana alta, a tener altura moral, ética, por encima. Somos el pueblo de los libertadores, no se nos olvide ni un segundo, somos el pueblo de los libertadores. Cuando venía para esta reunión, venía caminando aquí dentro del Palacio de Miraflores y se me acercó un grupo de trabajadores porque están recuperando el Salón Simón Bolívar, un salón bellísimo, y rescataron una obra de un artista colombiano que fue el artista, digamos, por excelencia del arte plástico colombiano, neogranadino y después colombiano en el siglo XIX. Conoció al libertador Simón Bolívar, José María Espinosa. Seguramente están escuchando en Colombia, saben la importancia de José María Espinosa en la cultura y el arte plástico neogranadino. Conoció al libertador Simón Bolívar, trabajó retratos del libertador, inclusive cuando estaba enfermo, y luego hizo esta obra maravillosa que les quiero presentar. Una obra maravillosa de este hermano neogranadino, José María Espinosa, que fue un hombre longevo, vivió de 1796 a 1883. Queda el mensaje del primer mandatario, el hombre que no solo liberó la República Bolivariana de Venezuela, sino que liberó 5 naciones. Cuando las tropas de este país cruzaron su frontera fue para darle libertad a 5 naciones, incluyendo Colombia. Y esto es parte de lo que hoy declaró el señor presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la situación fluida que tenemos, ¿no?, en esa frontera con la hermana República de Colombia. Estábamos pensando aquí que el presidente de la hermana República de Colombia llegó a la presidencia con 7 millones y algo de votos, ¿no? Y sin embargo, 6 millones de colombianos decidieron vivir en Venezuela. ¿Qué piso político le deja eso? Eso es lo que los estadounidenses llaman votar con los pies. Es decir, camino, cruzo el río, cruzo la frontera y me quedo del otro lado porque vivo mucho mejor que en mi propio país donde nací.
7 millones y algo lo llevaron a la presidencia al presidente de Colombia. Y 6 millones de colombianos viven de este lado. Una cifra interesante, ¿no? Bueno, mucho más la situación y el parte que tenemos del Bravo Eco 11. Actividades operacionales. Nuestro embajador sin fronteras continúa navegando a motor hacia el puerto de Castries, en Santa Lucía, gobernando el rumbo verdadero 120 grados a una velocidad de 5 nudos en posición geográfica. Vamos a ver la posición geográfica. Latitud 19 grados 47 minutos. Este es 10 y este es 20. Significa que 19 está por aquí. Y la longitud 75 oeste. Este es 70, este es 80, así que estamos justamente por aquí. Rumbo 120, es decir, norte franco 0, 90, 180, sería así. Entonces está colocado aquí, muy cerca de la hermana República de Cuba, y dice a 14 millas náuticas al sur de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Actividades sociales no hubo porque están navegando. Actividades académicas siempre, es un buque escuela. El personal de cadetes recibió instrucción sobre la importación de la navegación de estima, cálculos del viento y corrientes predominantes de acuerdo a los derroteros y publicaciones de ayuda a la navegación. Y en el glosario naval nos mandan el término aballestar. Eso es tirar, jalar de un cabo ya tenso, de tal manera que quede tan tenso como la cuerda de una ballesta, ¿no? Y cobrar lo que quede de sí a fin de que resulte más rígido en la función que estaba cumpliendo. Las condiciones meteorológicas, nubosidad dispersa, alternado con periodos parcialmente nublados, vientos del este hasta 16 nudos, bueno para navegar, ¿no? Visibilidad buena, moderada, temperatura 26 grados, pero hoy están navegando a motor, como dice. Hasta aquí el parte que nos envían, y ya que nos están viendo, porque siempre nos siguen vía satélite en nuestro Embajador Sin Fronteras, el Bravo Eco 11, nuestro buque escuela, nuestro saludo a su capitán y a toda su tripulación, y especialmente a los cadetes que se están formando allí. Vamos a darles nuestro saludo para toda la tripulación del Bravo Eco 11 que nos está viendo vía satélite, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero. Termina aquí Dossier, el programa también pionero en el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Y para la comando y tripulación del Bravo Eco 11, nuestro Embajador Sin Fronteras, equipo a mi voz. ¿Cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Buen viento y buena mar a nuestro Embajador Sin Fronteras. Disponga usted de las cámaras, señor director. La televisión estatal dijo el miércoles que las tropas sirias se habían retirado de la base después de un asedio de 2 años por los insurgentes liderados por los islamistas, lo que aumenta la presión sobre las zonas costeras controladas por el gobierno al norte de la capital. Y esto parece ser Homs y Idlib en Siria. Las bombas de barril han generado enormes daños y el desplazamiento, además de las tropas, hablan de lo que parece ser un muy fluido frente. Pero además aquí hay una gigantesca tormenta de arena que golpea el oeste de Siria, Arija, atacada ya por un ataque aéreo. La gente de la región publica fotos en línea, enormes nubes de polvo. A los niños hay que protegerlos con oxígeno extra. Les diré, yo he vivido me ha tocado vivir la espectacular experiencia de 2 tormentas de arena en el Sáhara, 4.000 kilómetros adentro con el Frente Polisario. Les aseguro que es una experiencia inolvidable y terrible. Allahu Akbar. Las imágenes mostraban también enormes columnas de humo que se levantaban al cielo después del bombardeo y la población civil y los trabajadores de defensa civil tratando de rescatar a los sobrevivientes de debajo de los escombros. Los trabajadores de rescate dijeron que se había causado enorme destrucción. La Fuerza Aérea lanzó una bomba barril
en Arija. De acuerdo con los escombros que ahora estamos viendo, esto muy probablemente, más que un barril, un contenedor con bombas. Lo dejaron caer sobre nosotros, como se puede ver. 4 edificios han desaparecido. El recuento inicial es de 5 mártires y 21 heridos. Y todavía estamos tratando de rescatar a un bebé atrapado bajo los escombros. Espero que podamos sacarlo con vida. Estamos buscando para tratar de alcanzarlo. Si Dios quiere, vamos a encontrarlo y sacarlo de debajo de los escombros. Y tenemos la esperanza de sacarlo vivo. Mientras tanto, en Canberra, Australia, el primer australiano Tony Abbott decía: es por eso que después de una cuidadosa consideración y respuesta a la solicitud de hace algunas semanas por el presidente Obama, el gobierno también ha decidido ampliar los ataques aéreos actuales de la Fuerza Aérea de Australia contra el Estado Islámico, Daesh, en Irak, objetivos de Daesh en Siria también. No puede haber estabilidad si no hay fin a la persecución y el sufrimiento en el Medio Oriente y hasta que el culto de la muerte de Daesh sea degradado y finalmente destruido. Nuestras Fuerzas Armadas están haciendo lo mismo en Irak y tenemos que hacerlo en Siria también. No podemos derrotar Daesh en Irak sin derrotar Daesh en Siria también. Y enfatizo que nuestros aviones se dirigen a Daesh, no al régimen de Assad. Ante una pregunta, el jefe de la Fuerza de Defensa, Mariscal del Aire, Mark Binskin, dijo: creo que los objetivos van a ser tan difíciles de encontrar en Siria como en Irak. Las operaciones aéreas en los últimos 12 meses han enviado a Daesh a sus refugios subterráneos, que son más difíciles de encontrar. Pero eso también significa que es más difícil para ellos maniobrar, y una parte de las operaciones aéreas en Siria es asegurar que disminuyamos su maniobrabilidad y su capacidad para reabastecer sus fuerzas en Irak. Australia extiende pues sus ataques aéreos de Irak en Siria. Y esto es una importante postal de Moscú en un momento especial. Muchas luces, muchos efectos, pero además es un concurso importantísimo de bandas militares. Presten atención a esto. Orden cerrado llevado al máximo. Folclore tradicional y algunas canciones de la Segunda Guerra. Ahora, esto no fue solo para hombres, ¿no? Aquí han participado decenas de naciones con sus respectivas bandas militares. Pero la 8ª edición del Spasskaya Tower, la Torre Spasskaya, Festival Militar Internacional, en pleno desarrollo en Moscú. Bandas de música de 14 países participaron en el festival, entre ellos Pakistán, Japón, China, Bélgica, España y la propia Rusia, por supuesto. Comenzó el 5 de septiembre y durará hasta el 13 de septiembre. Мне нравится все, что здесь происходит. Во-первых, четкий строй, отлаженность всех действий, руководство, то есть, организация замечательная. Dishka dice: me gusta todo lo que está pasando aquí, una operación muy precisa, las acciones perfectamente sincronizadas, está maravillosamente organizado. Vean la cantidad de faroles chinos montados allí haciendo equilibrio sobre un... Alexander dice: estoy muy impresionado, es inusual lo que han hecho acá los japoneses. Estas velas voladoras que tienen que mantener constantemente y gestionarlas, muy inesperado e inusual. Es la primera vez que veo algo así y resulta difícil expresar mis sentimientos.
Ahora, si creyeron que el orden cerrado era solo de los caballeros, vean a las damas y vean cómo lo hacen. Creo que eso merece ser visto otra vez, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo vemos de nuevo? Creo que vale la pena. No ocurre todos los días. Y esto ocurre en Moscú cuando realmente las damas deciden, vamos a competir. Hasta el clima estaba fuerte, ¿eh? Bueno, impresionante, realmente impresionante. Cualquiera que haya pasado por una academia militar sabe lo que significa eso. Bueno, es la hora de un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos. Cuba y Estados Unidos recibirán por primera vez la visita del Papa Francisco y Telesur prepara un gran despliegue en ambos países para ofrecer la más completa cobertura de este histórico recorrido. Vea en nuestra pantalla el mensaje que el Sumo Pontífice Latinoamericano llevará a los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy están en casa, en la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, fue necesario poner en evidencia la posición soberana de nuestro país y responder a los mensajes que vienen de la hermana república, que al mejor estilo de Santander aceptó 7 bases extranjeras. Traición a la patria grande, pero bueno. La voz cantante la lleva como corresponde el presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien responde a declaraciones provenientes de la hermana nación. Por lo tanto, no tenemos nada que editorializar. La zona palestina se reconstruyó esto como, esta sería lo que queda de una especie de casa de gobierno de Palestina. También la Mucata era epicentro hoy de las declaraciones. Y hay una guerra de comunicados, como es costumbre, mientras ocurre una visita importante que viene precisamente de Europa. En Ramallah, en la Mucata, en la margen occidental, presidente del Consejo Europeo se reúne con Mahmoud Abbas, en la visita también al memorial del Holocausto en Israel, porque fue a cada uno a balancear a cada uno de los dos bandos, ¿no? Los líderes discutieron formas de revivir las conversaciones de paz con Israel que se derrumbaron en abril pasado. Y aquí estaba en el monumento al Holocausto, ¿no? Vean lo que yo les decía, no es necesario para nada arrodillarse ni tener que inclinarse. Hay una llave que permite hacer eso. Y el invitado de honor se le permite hacer eso. A quien les habla, le tocó estar allí y se le dio el honor de hacer eso también, avivar la llama eterna. Por eso cuando vimos a alguien arrodillarse dijimos, eso no es necesario. Bueno, más temprano, miércoles, Tax visitó, como vimos, el memorial del Holocausto. Y Abbas apela a la ONU para que Israel dé entrada a refugiados palestinos de Siria, ¿no? Mientras tanto, en Praga, Checoslovaquia,
El primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, se reunía con el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, y las declaraciones eran bastante a tono con las circunstancias, ¿no? El secretario general Jens Stoltenberg decía: estoy preocupado por los informes sobre el aumento de la presión militar en Siria y eso no va a contribuir a la solución del conflicto. Creo que es importante apoyar ahora todos los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto en Siria. Apoyamos mucho los esfuerzos de las Naciones Unidas para tratar de encontrar la solución política al conflicto. Pero también es una responsabilidad nacional lo que respecta al tráfico aéreo civil. Eso es algo que está regulado por un acuerdo internacional. No puedo comentar más en detalle sobre eso, pero como observación general yo diría que estamos preocupados por los informes sobre el aumento de la presencia militar rusa en Siria. La OTAN preocupada por la presencia de Rusia en Siria, dice Stoltenberg, que se unió a otros líderes occidentales para pedir una política que dé una solución militar a los 4 años de la guerra civil que afecta a ambos lados y que ha matado 250.000 personas y conducido a 23 millones de personas de Siria fuera de sus hogares, según algunas estimaciones. La OTAN preocupada por la mayor presencia militar de Rusia en Siria. Y aquí estamos en Washington, en el Brookings Institute, un think tank de política exterior, y Hillary Clinton dice: ahora hay un acuerdo amplio sobre el programa nuclear de Irán. ¿Es perfecto? Bueno, por supuesto que no. No hay acuerdo como este, pero es un fuerte acuerdo. Sí lo es. Y nosotros absolutamente no deberíamos rechazarlo. Entre otra pregunta dijo: aquellos de nosotros que hemos estado ahí en el frente diplomático saben que la diplomacia no es la búsqueda de la perfección. Es el equilibrio del riesgo y en general el curso en los momentos que nos permitan alejarnos más de los riesgos, curso más adecuado, ¿no? Luego otra pregunta en el Brookings dijo: este es un think tank donde las preguntas no son fáciles, ¿no? Dijo: la conclusión es que se lleva a cabo los principales objetivos que nos propusimos alcanzar. Se bloquea cada vía para Irán en el intento de conseguir una bomba nuclear, nos da mejores herramientas para la verificación e inspección y obliga al cumplimiento riguroso. Madam Secretary, you talked about how you would use American muscle to Luego contain Iran. habló sobre la reacción de los musulmanes, incluso los estadounidenses, ¿no? Dice: los iraníes y el mundo necesitan entender que vamos a actuar con decisión si es necesario. Así que aquí mi mensaje a los líderes de Irán: los Estados Unidos nunca permitirán que ustedes adquieran un arma nuclear. Si llego y soy presidente, como presidenta voy a tomar cuantas acciones sean necesarias para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados. No voy a dudar en tomar una acción militar si Irán intenta obtener un arma nuclear y pondré a mi sucesor en capacidad de hacer creíble la misma promesa. Vamos a dejar claro a Irán que nuestro compromiso nacional para la prevención no vacilará en función de quién esté en el poder y este compromiso es permanente. Depending on who's in office. It's permanent. En suma, ella dijo: si Irán fabrica un arma nuclear, sin duda será atacado. Mientras tanto, en Moscú, el canciller con más horas de vuelo en el planeta, el decano, Sergei Lavrov, decía, mientras se reunía además con representantes de su contraparte en Sudán, ¿no? Barnaba Marial Benjamin, y hablando de esperanzas sobre que se arregle la arena internacional, decía: por supuesto estamos a favor de la construcción de buenas relaciones de vecindad y amistad entre la República de Sudán del Sur y Sudán. Esperamos que las próximas conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ibrahim Gandour, mañana en Moscú, sean útiles y productivas. Su contraparte de Sudán, Barnaba Marial Benjamin, dijo: muchas gracias, Su Excelencia, por la organización de este gran encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ibrahim Gandour, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Sudán del Sur. Creo que esta reunión trilateral es tan estratégica y especial por el gran esfuerzo que pusimos para ver que nos reuniéramos para resolver nuestras diferencias.
Todo esto porque Rusia se comprometió a mejorar las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur. Y Rusia espera que las conversaciones entre los ministros de Exteriores sea fructífera. Así lo reiteró Lavrov, que es el comandante de este gigantesco barco. Está la arquitectura típica de la época soviética, ¿no? Impresionante, la sede de la Cancillería rusa. Y cuando uno está al pie de ella, más. Seguimos en Moscú. Sergei Lavrov y vicepresidente de República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández. El canciller ruso, luego de recibirles en la habitual sala para delegaciones más o menos numerosas, con la vicepresidenta Margarita Cedeño, decía: mañana el Foro Mundial comienza su trabajo en los temas de cooperación en campos como la red de seguridad social, la provisión de alimentos y la nutrición. El foro se lleva a cabo de acuerdo con el Banco Mundial y así se realizó, y estamos muy contentos de que se haya decidido participar en este importante evento. Margarita Cedeño de Fernández, de República Dominicana, respondió: bueno, pero por supuesto que teníamos que aprovechar la oportunidad para conmemorar también nuestros 70 años de relaciones diplomáticas. Así es que es un gusto pues estar aquí con ustedes y poder compartir. Reunión entonces de la República Dominicana a través de la vicepresidenta Fernández con Lavrov. Hablan del próximo Foro Económico Mundial que se celebrará en la ciudad de Dilian, en China, la provincia de Liaoning. Y Lavrov dijo que mañana el Foro Mundial comienza con trabajos en los temas de cooperación en campos como la red de seguridad social, la provisión de alimentos y la nutrición. Y el foro se llevó a cabo de acuerdo con el Banco Mundial y estamos muy contentos. Vean la arquitectura de la época soviética, un edificio gigantesco, pesado en su diseño, que da una idea de proyectar poder, ¿no? Bueno, entre la guerra informativa y mediática que hay en todo conflicto, lo que estamos viendo parece ser la gente de Al-Nusra en Abu Dur, en el aeropuerto de Abu Dur, y un autoprogramado reportero del canal Siria Libre dice: Jabhat al-Nusra alcanzó el aeropuerto de Abu al-Duhur, Dios es grande. El canal libre sirio se encuentra dentro del aeropuerto militar de Abu Duhur, que está siendo testigo de una operación militar llevada a cabo por Jabhat al-Nusra. Como vemos, los combatientes están cubriendo los últimos edificios donde se ubican los matones de Assad, dicen. Así como Irán y Hezbollah también actúan como militantes. Los rebeldes tomaron fotografía al noreste de la base aérea de Siria y la televisión estatal hizo algunas tomas también. La fotografía mostraban a los combatientes de pie delante de aviones con sus brazos al aire, y el video, publicado en línea por los rebeldes, también mostró lo que se dice son los ataques a la base. كاميرا قناة السوري الحر الآن من قلب مطار أبو الزهور العسكري. هذا المطار الذي يشهد عملية عسكرية واسعة يقوم بها أسود جبهة النصر. Simplemente compartir con ustedes estos acontecimientos en pleno desarrollo que marcan la posición. Quiero una gran consulta profunda en la Venezuela profunda, porque estoy empeñado y lo voy a lograr con el favor de Dios, su bendición, de nuestra Virgen de Coromoto, de la Virgen del Valle, con el favor de la oración generosa de usted, mujer de la patria, de usted, hombre de la patria, con sus bendiciones, voy a lograr, y cuando digo voy, digo vamos a lograr una frontera nueva de paz, y a los paramilitares los voy a extirpar, a derrotar. Ya basta para el militarismo y de asesinato de colombianos y venezolanos, ya basta. Yo sí me lo propongo y nosotros lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Nos los proponemos porque no tenemos compromiso con paramilitares. Jamás en Venezuela ha habido fosas comunes. Bien bueno el debate que se ha abierto a nivel mundial. Ya en el mundo la gente empieza a preguntarse qué es eso de fosas comunes por allá por la Corte Penal Internacional. Es un exabrupto. Ustedes saben, queridos compatriotas,
el Estado colombiano ha metido una demanda contra mí como presidente, contra la canciller de la República, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por delitos de lesa humanidad y ha pedido nuestra captura internacional. ¿Ustedes saben eso? Díganme ustedes, queridos compatriotas, ¿quién debe ir a la Corte Penal Internacional? ¿Los responsables de las fosas comunes? ¿O un presidente humanista, cristiano y bolivariano como yo? Ah, pero sale la derecha maltrecha de Venezuela y sus funcionarios ahí mismo, sí, que se lleven preso a Maduro. Ay, Dios mío, dejen quieto a quien quieto está. Dios los ilumine para que dejen quieto a quien quieto está. Miren que Venezuela, como decía Bolívar, es un erizo. Ya lo vamos a escuchar. Dejen quieto a quien quieto está. Y por favor, no hagan el ridículo en el mundo. No hagan el ridículo en el mundo. Cuidado si los acusadores terminan siendo acusados y presos. Porque bastantes fosas comunes, bastantes pruebas hay de descuartizamiento de centenares de jóvenes colombianos. ¿Y el narcotráfico? Es que el narcotráfico llegó del cielo. El presidente de Colombia ha aceptado hoy la verdad que yo he levantado nuevamente. El mundo debe saber que Colombia es la principal productora de cocaína. ¿Por culpa del pueblo o por culpa de las oligarquías? ¿Quién es responsable de que Colombia sea el paraíso de producción de cocaína que nos ha llevado a nosotros nuestra frontera? En época de la Cuarta República estaba plagada también de sembradíos. Y desde el año 2006 somos territorio libre de cultivo, de plantas ilícitas, de dedicación de droga. Territorio libre de producción de droga es Venezuela. Somos víctimas del ataque del narcotráfico y el comandante Chávez aprobó la ley de interdicción aérea, primera ley en toda América, y la hemos utilizado y hemos bajado a más de 40 aeronaves. Nuestros F-16, saludo a nuestros pilotos F-16 y de Sukhoi. Y estamos todas las noches y madrugadas patrullando por aire, por todos lados, combatiendo algo de que somos víctimas, porque la droga la producen de aquel lado. Por eso queremos la paz en Colombia, queremos la paz. Y ustedes saben, presidente Santos, que a pesar de las graves ofensas que usted ha emitido contra Venezuela hoy, presidente Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra la revolución constitucional, legítima y popular bolivariana de Venezuela, contra el presidente de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, que jamás se hayan emitido en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la historia de 200 años. Hoy es muy lamentable. Es muy lamentable. Yo vi al presidente Santos hoy fuera de sí. Fuera de sí. Le vi la cara profunda. No parecía el presidente Santos que yo he conocido. En la cara se le abrió y apareciera Santander, con todo su odio contra la historia humilde pero digna y heroica de Venezuela. Somos un pueblo heroico y yo soy hijo de ese pueblo, del pueblo heroico de Bolívar. Y sigo diciéndole, esta piel que está aquí, hermosa, brillante, con este color, son 500 años de lucha. Soy un obrero, sí, presidente Santos, soy un obrero. Y me siento orgulloso de serlo. Me da alergia a la oligarquía. Me da alergia, porque sé que las oligarquías están sobre montañas de injusticias y de pueblos explotados de varios siglos.
y sus riquezas y sus palacios fueron construidos sobre el lomo de los indios, de los negros, de los metizos, de los trabajadores, y sus riquezas no son de ustedes, son de un pueblo que se las saquearon. Todas las oligarquías. Y esta revolución tiene una marca anti-oligárquica y no nos la van a quitar. Es una revolución victoriosa en todos los sentidos. ¿Con dificultades? Claro que sí. La guerra económica. Ay, podría decir no sé cuántas cosas. Dificultades hay. Claro que sí. Y las enfrentamos con el pueblo. Una guerra económica brutal. Pero busquemos los indicadores, los números, pero busquemos la realidad. Es la más importante. Y que los pueblos saquen sus propias conclusiones. Cada pueblo sacará sus conclusiones. Y yo lo veía usted hablando, presidente Santos, al cual respeto. Usted es presidente de un país, yo lo respeto. Creo que a partir de hoy usted ha cometido un error muy grave, que es irrespetar al presidente de Venezuela. Pero así todo, tengo que decir que a pesar de sus expresiones ofensivas e irrespetuosas a nuestra historia, yo como presidente de Venezuela estoy obligado a hablar con usted y a resolver por la vía de la diplomacia y el diálogo estos urgentes y muy graves asuntos de la frontera colombo-venezolana. Y que usted como presidente asuma y se ponga los pantalones y asuma la seguridad de su frontera, junto al pueblo de la frontera. Y yo asumiré mis responsabilidades. Estuvo hoy en Venezuela el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, vino a hacer un conjunto de gestiones, conversamos largamente. América del Sur, América Latina, hermanos, están pendientes y preocupados porque no escale esta situación, por la campaña de odio que hay y porque esto se pueda canalizar por la vía diplomática. Yo le he dicho al canciller Patiño, estoy listo a donde ustedes digan, cuando ustedes digan y como ustedes digan, a verme cara a cara con el presidente Santos. Y quiero ver la cara de Santos al presidente que yo he conocido, no la cara de odio de Santander que hoy desde el Palacio de Nariño se vio, ofendiendo a la historia de Venezuela. Creo, presidente Santos, que usted debió haber pensado mejor, debió haber respirado profundo para que no cometiera ese error tremendo que ha cometido hoy. Es un error, presidente Santos, meterse con nuestra historia. Es un error gravísimo. Por eso yo llamo al pueblo colombiano que vive en Venezuela a la paz, al diálogo, a construir los criterios de una nueva frontera. Ojalá le den la oportunidad, digo yo, por cuestiones de democracia, ¿verdad? Porque la democracia es participación del pueblo, es decisión del pueblo. O hay poder del pueblo o no hay democracia. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen varias longitudes y latitudes en su ubicación y, por supuesto, no hay que descartar la enrarecida situación jamás provocada por la República Bolivariana de Venezuela que hay en la frontera entre nuestro país y Colombia. No olvidemos que Colombia tiene 7 bases estadounidenses en su territorio. 7, número bíblico. Las mismas que nos negamos a tener nosotros aquí, no aceptamos ni una, cuando el comandante eterno dijo, señores,
no queremos bases extranjeras en nuestros territorios. Esta es la patria de Bolívar. Esto es una cuestión de dignidad. Entonces las colocaron algunas enfrente en las islas holandesas, que son OTAN, y luego vino gente que se bajó los pantalones 7 veces y aceptó 7 bases. Santander, definitivamente, no Bolívar. Santander, el traidor Santander, inspiraba acciones como esta y las sigue inspirando. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar para iniciar nuestro dossier de hoy. Hoy el tema tiene que ver con un conspicuo representante de los problemas del Medio Oriente, que no son... Bueno, el representante de Israel, Netanyahu, ¿no? El mismo que mandó asesores militares a la hermana República de Colombia, ¿no? Y Netanyahu, con un padre de 102 años, jamás podría, un patriarca que observaba a todos y jamás podría haber dado un bracito a torcer a favor, como todo el mundo grita, todo el planeta, de los palestinos, ¿no? Tampoco le sale de adentro. Además, Netanyahu tiene un problema de mirarse al espejo frente a ese patriarca. Su otro hermano murió como comando experto de paracaidistas en el famoso rescate de Entebbe. Es decir, el héroe épico de la familia es su hermanito, y él, como jefe de gobierno de Israel, no puede ser menos mientras viva el patriarca. Pero ya lo llevan los genes, ¿no? No va a negociar nada a favor de los palestinos, por lo visto. Bueno, los genes es una metáfora, ¿no? Se supone que hay razonamientos, pero... Ahora, la gente no ignora quién es Netanyahu. Y en una pacífica ciudad como Londres, donde uno puede ir, y lo he visto a la ida y a la vuelta de Malvinas, había una escala obligatoria allí, uno puede salir a manifestar lo que le dé la gana mientras lo haga pacífica y ordenadamente. Bueno, resulta que Netanyahu va de visita a Londres, uno de los responsables de aquella extraña participación de Palestina, ¿no? Y antes de que llegue, ya la juventud, la gente que lee, que entiende algo, ha empezado a hacer manifestaciones en contra de Netanyahu. Ya iban por 107.000 firmas, además, en contra de su presencia. Vean el prestigio que tiene Netanyahu en la capital del viejo imperio, ¿no? Pero mejor veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Podría contarles algunas anécdotas de algún debate en el que participa en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ese cenotafio es el ombligo patriótico del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todos los desfiles pasan por aquí, a veces se bifurcan, a veces no. Pero ese cenotafio es muy simbólico, y vean las manifestaciones que había allí en pro y en contra. Paremos de armar a Israel, libertad para Palestina. Estos eran jóvenes de todas las tendencias, no crean que son todos palestinos los que están ahí. Arresten a Netanyahu, asesino de niños y criminal de guerras. www.enminds.com. El ombligo del viejo imperio reacciona contra la presencia de un asesino de niños, como le llaman. Marjorie dice, él tiene que ser detenido, es una evidencia los crímenes de guerra, él fue quien ordenó esto, y este enfoque de mano no dura, como hemos visto. David Cameron acaba de dar pruebas durante la semana pasada de que los aviones no tripulados pueden ser muy precisos en sus objetivos. Entonces, ¿a qué le llaman daño colateral cuando matan niños, bebés? ¿Esto no es evidencia de lo que eran los objetivos? Estos eran los blancos. Sara dice, he venido aquí para asegurarme de que Netanyahu sepa que es desagradable. Desagradable, para decirlo por lo menos, ¿no? ¿Estamos muy contentos del hecho de que nuestro primer ministro está tratando con un país terrorista? No, estamos protestando. Un país terrorista como Israel, que lanza constantemente bombas en Gaza, en Cisjordania, y construye constantemente asentamientos en territorio palestino. Mientras tanto, había una movilización que sí le daba una calurosa bienvenida. Hay un ratón Mickey ahí, ¿no? A Netanyahu. Ari Miller, director ejecutivo de la Federación Sionista, decía, si no estoy de acuerdo con el primer ministro Cameron, eso no me convierte en antibritánica.
es que yo tenga una visión política en desacuerdo con Netanyahu. No hay nada malo en eso en absoluto. Pero en desacuerdo con la simple existencia del único Estado judío en el mundo, ahí es donde trazo una línea. Bárbara dice, ¿por qué no alguien aquí va sobre el líder sirio Assad? ¿Por qué Netanyahu? Yo no lo puedo creer. Esta gente está muriendo terriblemente. Todos están saliendo de los países árabes hacia Europa porque no son libres en los países islámicos. Bueno, como ven, hemos balanceado ambas protestas, pero la absoluta minoritaria es la que es a favor de Netanyahu. Los manifestantes cerca de Downing Street y antes de la visita de Bibi se hicieron conspicuos. Unos 300 ondeaban banderas y pancartas de Palestina libre, protagonizaron una ruidosa protesta en el centro de Londres en contra de la visita de 2 días de Netanyahu a Gran Bretaña. Las escaramuzas con la policía estallaron ante la evidencia y la cercanía de que Downing Street, donde vive el primer ministro británico David Cameron, es donde se reunirá el jueves 10 de septiembre. Evidentemente, aquí se mezclaban unos y otros, pero la policía trataba de mantener ahí una especie de línea divisoria, ¿no? Lo cierto es que hasta ahora, más de 107.000 personas en Gran Bretaña han firmado una petición en línea para que pongan preso a Netanyahu después de los combates del año pasado entre Israel y Hamas en Gaza. Él tiene que ser detenido. Esto es evidencia de crímenes de guerra. Él fue quien ordenó esto, decía Marjorie Buhari, una enfermera que asistía a la protesta. También dijo que la divulgación del primer ministro británico del Parlamento, que la Real Fuerza Aérea había estado matando a trabajadores en el Estado Islámico en Siria con ataques aéreos precisos, demostró que Netanyahu también había atacado a civiles en Gaza el verano pasado y que estaban en el mismo estilo de acción, decía ella. Ciudadano británico palestino Zahra Al-Qaed había venido a protestar también. Ben Gurión antes de partir hacia Londres. Europa debe apoyar a Israel, pero no presionar a Israel. No debe atacar a Israel. Debe apoyar a Israel, que es el único escudo real de Europa en el Medio Oriente contra el Islam extremista que está en aumento. Estamos listos para trabajar juntos con Europa, África y otros lugares con el fin de luchar contra el extremista Islam. Pero esto requiere un cambio de actitud y este cambio llevará tiempo, pero vamos a llevar a cabo esta tarea. Este será uno de los puntos de enfoque de mis conversaciones con David Cameron. Lo segundo es que debemos luchar contra el Estado extremista, y vuelve sobre el tema, no solo en nuestras fronteras, como lo estamos haciendo, sino también dentro de nuestro territorio, y en el momento en que vuelva yo a celebrar una reunión para resumir la conducción y la construcción de fuerzas sobre la intensificación de la aplicación de las medidas y sobre sanciones máximas o mínimas, sobre la voladura de las casas de los terroristas suicidas, sobre otros pasos, tenemos la intención de tomar cualquier trato que permita que mi política de tolerancia cero para el terrorismo sea llevado adelante. Bueno, Netanyahu, como ven, tenía una cara muy poco tranquila, muy poco descansada, porque sabe lo que le está esperando en Londres, ¿no? Y antes de subir, también la mucata, lo que después que destruyeron todas las... O se convoca al pueblo a hacer las políticas y se le toma en cuenta, se escucha y se decide con el pueblo, o no hay democracia. Digo, porque el presidente Santos abrió un debate sobre la democracia. Desde supuestos falsos que le escriben los asesores, etcétera, etcétera. Ojalá al pueblo colombiano dentro de Colombia y en la frontera se les consulte qué tipo de frontera quieren tener. Yo estoy seguro que el pueblo de Cúcuta, que el pueblo de Maicao, etcétera, etcétera, van a opinar igual que el pueblo de Venezuela, que quieren que se acabe la dictadura de los paramilitares y que se acabe toda la criminalidad que hay en la frontera. Igualmente estuvimos preparando, he encargado especialmente al vicepresidente ejecutivo, al secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Deiboe, al defensor del pueblo Tarek William Satt,
que ha llegado con una exitosa jornada de trabajo en Ginebra, exponiendo la verdad de Venezuela, y a la Canciller de la República, que ahora es vicepresidenta política de gobierno, para que preparen la próxima semana, ya están los preparativos, las invitaciones, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos sobre la frontera colombo-venezolana y sobre el éxodo humanitario masivo de Colombia a Venezuela. Ahí están los números. Ahí están los números. Y los números no mienten. Yo estaba viendo, canciller, el plan que aprobó la Unión Europea para recibir a 120.000 migrantes de África y de Siria, pueblos víctimas de las guerras imperialistas de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán, los pueblos donde el imperio ha puesto sus garras. Y ahora esos pueblos están, bueno, caminando masivamente en un éxodo gigantesco hacia Europa. Es la tragedia humanitaria más dolorosa de este momento en la humanidad, valga la expresión. Bueno, solamente, fíjense ustedes, en los primeros 8 meses de este año han ingresado y se han venido para Venezuela 140.000 colombianos, en cifras que pudiéramos llamar conservadoras. ¿Por qué son conservadoras? Porque son aplicando estrictas metodologías internacionales. Si aplicáramos metodologías un poco más amplias, inclusivas, esta cifra pudiera multiplicarse. El año pasado ingresaron 144.000. El año 2013 ingresaron 166.000. El año 2012, el año que ganó nuestro comandante Hugo Chávez, ingresaron 188.000. Es un éxodo masivo, sin lugar a dudas. Aplicando metodología, y eso lo sabe el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Así que no tapemos la realidad. Uno tapando los problemas no es la forma de resolverlo. Al contrario, el método chavista, que es el método correcto científico, nos dice que es destapando los problemas, es viendo el problema crudo. Yo por eso quiero la reunión con el presidente Santos, para mostrar esta verdad y para que hagamos un plan Colombia y Venezuela, para que hagamos un plan con apoyo de organismos mundiales. He propuesto que se configure una comisión suramericana de la verdad de la frontera colombo-venezolana y vengan expertos de Sudamérica a ayudarnos. Es necesario, es urgente y es obligante. Nos vengan a ayudar porque un país de 27 millones, miren, toda Europa, con el poder económico que tiene, institucional, toda Europa está recibiendo 120.000 y nosotros en un año estamos recibiendo 140.000. Por favor, es un país de 27 millones que está haciendo un gran esfuerzo de crecimiento económico, de desarrollo, de diversificación y sobre todo de inversión de nuestra riqueza nacional. Nuestra riqueza nacional no está en las cuentas de los oligarcas y los ricos. Nuestra riqueza nacional está en la educación pública, en la salud pública, en las misiones, en el derecho a recreación del pueblo, en los derechos populares. Entonces, es un peso fuerte para Venezuela, vuelvo y lo repito. Y eso es un tema que hay que hablar entre los dos gobiernos. Y queremos que esta conferencia internacional arroje luces para tomar experiencias en otras partes del mundo a la luz del derecho humanitario internacional, porque sin lugar a dudas es una grave violación a los derechos humanos la separación familiar de miles y miles y miles de colombianos y colombianas de sus hijos que los dejan allá. ¿Cuántas mujeres colombianas, lo digo por la mujer,
por lo que decía Ali Primera en una de sus canciones, porque el dolor en la hembra es mayor, porque es mayor el dolor en la hembra, es mayor el dolor en la mujer, que lleva 4 o 5 muchachos, y el dolor de dejarlos, muchas mujeres que han dejado sus hijos en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Medellín, Cúcuta para venirse a trabajar aquí, y no pueden ver a sus hijos. ¿Qué más grave violación de los derechos humanos que es? Pasa un año, pasa otro y no los ven. Yo conozco casos, los conozco bien. Y miento, yo estoy mintiendo con esto. Presidente Santos, solo aferrados a la verdad, con respeto, podemos avanzar. Yo le he propuesto al canciller Patiño y le he propuesto a los gobiernos amigos de Sudamérica y Latinoamérica que han llamado. Les he propuesto que busquemos ese encuentro cara a cara. Yo estoy listo. Ni pongo condiciones, ni acepto condiciones. Listo. Yo podría poner una cantidad de condiciones, una lista completa podría sacar. Si las pongo, ustedes saben para qué es, ¿no? Para que no haya reunión. Quien pone condiciones es que no quiere reunirse. Una buena excusa. Pero es una excusa medio infantil también, porque queda como al desnudo. Yo no pongo condiciones, yo voy a donde me cite. El presidente Correa, el presidente Tabaré, la presidenta Cristina, Dilma, todos los que están partícipes de esta iniciativa de paz, de diálogo. Desde el primer día lo dije. Ahora no vamos a echar la culpa que tú lo dijiste, que yo lo dije, ¿no? Es momento de actuar y de sentarnos. Pero yo propongo desde ya que se trabaje en las cancillerías para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz, convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela. Un pacto, un acuerdo, como se le quiera decir, de convivencia, coexistencia, respeto. Se respete el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación y a construir el modelo constitucional, el Estado de Derecho, social, justicia, democrático, la sociedad socialista nuestra americana, la sociedad profundamente humanista, cristiana que estamos construyendo, con la imperfección que pueda tener, con los errores que pueda tener y las grandes ventajas que sin lugar a duda tiene. Y nosotros seguiremos respetando el modelo capitalista o como lo quieran llamar, no sé cómo lo llaman, que se construye o existe en Colombia. Ha llegado la hora de restablecer la sensatez de la coexistencia y la convivencia. Y que un día como hoy, hoy es 9 de septiembre, un día como hoy, lo dejemos en la historia como una página